Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases. Bueno, antes, disculparán, no me di cuenta del tiempo, pero estamos por analizar este ejemplo, el cual indicábamos en un condensador de placas paralelas. Dibujamos ahora este condensador desde otro punto de vista, donde decíamos de que son dos placas, acá está precisamente una placa y otra placa, y la distancia entre estas plaquitas es L, o sea, significaría esta es la distancia. Y el área, obviamente, es toda esta área de la placa, ¿no es cierto? De estas placas paralelas. Ahora bien, en los datos que se tiene para este condensador, esta área de acá, fíjense, estamos determinando como 400 centímetros cuadrados. Esta distancia L es 1 milímetro, ¿no? O sea, una distancia bastante pequeñita, obviamente, entre estas placas, ¿no? Ahora, su capacidad en este caso, en condensador tipo placas, acá ya hemos indicado, es E sub 0, que es la constante de permitividad en el vacío, multiplicado por el área precisamente A, y dividido entre la distancia L. Esta distancia L es la distancia de separación entre las dos cargas precisamente. Entonces acá indico el valor de la constante de permitividad en el vacío, 8,85 por 10 a la menos 12, en unidades de Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Pero a la vez, este dato de 400 centímetros cuadrados vamos a transformar a metros cuadrados. Y realizando un factor de conversión, 400 centímetros cuadrados es equivalente también decir 0,04 metros cuadrados, ¿no? De igual manera, la distancia de 1 milímetro lo vamos a llevar a metros, ¿no? Realizamos este factor de conversión, ¿verdad? Sabiendo de que en 1 metro existe 1000 milímetros, entonces el resultado que se va a tener es 0,001 metros. Por lo tanto, una vez que ya tenemos preparado estos datos en un solo sistema de unidades, ya vamos a poder reemplazar en la fórmula de la capacidad precisamente, ¿no? Entonces, al realizar este reemplazo, vamos a hallar, obviamente, con su respectiva unidad, ¿no es cierto?, de esta capacidad, ¿no? Ahora, entonces, indicamos, por tanto, decimos, reemplazando en esta formulita, la capacidad de este condensador va a ser igual a 8,85 por 10 elevado a la menos 12. Unidades de Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado, ¿no? Y el área, en este caso está definida, perdón. A ver, acá estamos, aplicando la formulita, acá está el área. El área está definida por el 0,04 metro cuadrado, ¿verdad? Y vamos a dividir entre la distancia L. Y esa distancia L es 0,001 metro. Entonces, esta capacidad, en este caso, va a estar dada en unidades inicialmente de faradio, ¿no? Con estas unidades de Coulomb, Newton, acá metro, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener la unidad de faradio precisamente, ¿sí? Entonces, realizamos el respectivo cálculo. Nuestro resultado da 3,54. No sé si ustedes coinciden conmigo. 3,54 por 10 elevado a la menos 10. Pero en unidades de faradio. ¿De acuerdo? También es lo mismo decir este mismo resultado como 0,354 nanofaradios. O sea, es lo mismo decir en este caso 0, decimos
354, pero en nanofarads, ¿no? 354 nanofarads. O, se presenta de otra manera, también sería por 10 elevado a la menos 9, pero farads. ¿De acuerdo? Es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, como 10 a la menos 9 es prefijo de, en este caso, es equivalente a nano más bien, entonces vamos a derivar directamente decir 0,354 nanofarads. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa va a ser la capacidad de este condensador tipo placas. ¿De acuerdo? Bien, otro ejemplo que determinamos hablando de la capacidad de un condensador. Si bien hemos analizado, en este caso, para un condensador tipo placas, lo que pasa, por ejemplo, en condensadores tipo cilindro. A ver, decimos, capacidad de un condensador cilíndrico. Acá indicamos capacidad de un condensador, indicamos cilíndrico, ¿no? De un condensador decimos cilíndrico. Entonces, en esta otra capacidad indicamos, a ver, acá voy a dibujar inicialmente a un condensador cilíndrico, bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Este es el tipo de condensador cilíndrico. A ver, represento de esta forma. Algo así. Bueno, voy a dibujar, a ver, de esta forma, más o menos de esta manera, algo así más o menos. ¿Sí? Y acá también representamos de esta forma. ¿No es cierto? Pero para tener mejor idea, bueno, esto es por la parte posterior, de atrás, ¿no? ¿No es cierto? Y luego también, a ver, representamos también esta parte de esta forma, ¿no? Entonces esta parte no la vemos desde esta perspectiva, bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Ahora adelante por la parte interna se tiene esta línea, digamos, representamos de esta forma, ¿no? Ahora, fíjense, las medidas que se toman en este caso es la longitud, indicamos, del condensador cilíndrico, voy a colocar en este caso L, ¿no es cierto? Por otro lado, también se va a considerar los radios, por ejemplo, el radio indicamos del cilindro que está en la parte interior, acá vamos a darle un determinado radio, también el radio, en este caso en la parte posterior, digamos, ¿no? Donde esta distancia vamos a determinar con la distancia, en este caso A, y esta distancia va a ser la distancia, en este caso B. ¿No es cierto? Obviamente, esta es la parte, indicamos, maciza, ¿no? O parte dura, como ustedes quieran, de este condensador cilíndrico, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con las cargas? Fíjense, la carga acá en la parte interna del radio mayor, digamos, está cargada positivamente. Bueno, algo lo representamos de esta manera, algo así. No, no es cierto, está cargada positivamente, ¿sí? Mientras que del cilindro que está en la parte interna, ¿no? Tiene una carga, en este caso, negativa. Bueno, lo así más o menos, ¿no es cierto? Representamos de esta manera, ¿sí? Y obviamente el campo eléctrico en este caso va a estar representado
con un vector, en este caso desde la carga positiva hasta la carga, en este caso negativa, ¿no? En otras palabras, en este caso vamos a tomar en cuenta esta carga, les repito, positiva que tiene este condensador tipo cilindro. Y también acá, bueno, tiene una carga, esta carga positiva, ¿no? Y acá tiene una carga, indicamos, negativa, ¿no? Imagínense, toda esta parte es un vacío, ¿no? Esta es la parte maciza, ¿no es cierto?, del cilindro, y acá se tiene como una envoltura, si ustedes quieren, o como una capa más o menos. Y acá se tiene un espacio vacío. Y en este espacio vacío, precisamente, se tiene la presencia del campo eléctrico. Ahora, se define con la fórmula, indicamos esta capacidad, ¿es cierto? Su capacidad se define, indicamos, su capacidad, diremos, se define. Estamos refiriéndonos a un condensador tipo cilindro, ¿no? Entonces, considerando aquello, la fórmula que se aplica va a estar representada de la siguiente manera. A ver. Obviamente que no es la misma que el del condensador tipo placas. Acá la fórmula que se utiliza ya es diferente. Es por eso que la capacidad de un condensador depende de la forma que tiene este condensador precisamente, ¿no? Por ejemplo, la fórmula por la cual se halla la capacidad de un condensador tipo cilindro está definida de la siguiente forma. 2 pi E sub 0 L, ¿no es cierto? Y dividido en este caso entre el logaritmo neperiano de B sobre A, que son sus radios. Esta es la fórmula que se utiliza. ¿De acuerdo? Para hallar la capacidad, les repito, de un condensador tipo cilindro. Ustedes notarán de que está en función de datos que estamos tomando en cuenta en este cilindro. Acá está precisamente la longitud o el largo del cilindro, ¿no es cierto? Luego está acá sus radios, ¿no? Que es A. A es el radio del cilindro menor, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Y B es del cilindro indicado en este caso mayor, ¿no? Además, recordemos, esta pi es la constante matemática, ¿no? Y esta de sub 0 es la constante de permitividad, ¿no es cierto? A ver, con los datos indicamos, decimos con los datos. Vamos a tomar en cuenta los siguientes datos. Por ejemplo, se va a conocer, a ver, el radio A de este cilindro, el radio indicamos en este caso B, ¿no es cierto? También se va a tener la información del largo de este cilindro, ¿no? De este condensador tipo cilindro. A ver, en los datos, por ejemplo, el largo, vamos a asumir esta longitud, ¿no es cierto? Asumimos que sea de 25 centímetros, por ejemplo, ¿sí? El radio A vamos a tomar en cuenta como 1 centímetro, ¿no? Esta distancia, desde acá hasta este punto. Y el radio B vamos a tomar en cuenta como 3 centímetros, ¿no? A ver, con estos datos, ¿cómo calculamos la capacidad de este condensador tipo cilindro? Entonces acá diremos, por tanto, indicaremos, por tanto, si empezamos esta formulita, ¿no es cierto? La capacidad va a ser igual a 2pi E sub 0. Y recordemos de que E sub 0 es
8,85 por 10 elevado a la menos 12, ¿no es cierto?, unidades de Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro al cuadrado, multiplicado por la distancia L. Pero esta vez L nos indica que es 25 centímetros. Y llevado a metros es 0,25 metros. ¿No es cierto? Y vamos a dividir entre el logaritmo neperiano, en este caso de el radio B. Radio B es 3 centímetros, ¿sí? Y el radio, en este caso A, según los datos, estamos colocando 1 centímetro. ¿Sí? Bien. Entonces realizamos esta operación, donde acá en este paréntesis ustedes notarán de que se simplifica centímetros con centímetros. ¿De acuerdo? Bien, este resultado, nuevamente, si estamos hablando de la capacidad, ¿no es cierto?, vamos a hallar en unidades de faradios, ¿no? También faradios, fíjense, se la abrevia simplemente con la letra, en este caso F nada más, ¿no es cierto? En un circuito eléctrico, usted va a notar esta F, significa obviamente el faradio, ¿no es cierto? Pero también seguramente van a notar acá microfaradios, o también en este caso nanofaradios, ya les indicaba, ¿no? Son las unidades más utilizadas en circuitos eléctricos. A ver, ¿cuánto da este resultado? Ustedes también pueden ir calculando, ¿verdad? No sé si estarán de acuerdo. Yo obtengo 1,26 por 10 a la menos 11. ¿Sí? Ahí vayan haciendo esa operación, ¿no? Ahora, si recogemos dos cifras hacia la izquierda, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, va a ser lo mismo decir 0,0126 por 10 elevado a la menos 9, ¿verdad? Hablando en faradios, ¿no? Pero recordemos de que 10 a la menos 9 es el nano, ¿no es cierto? Es por lo tanto, este resultado también podemos expresar de la forma 0,0126 nanofaradios. Es lo mismo. ¿De acuerdo? O sea que la capacidad de este condensador, les repito, tipo cilindro, ¿no es cierto?, está dada precisamente con este resultado en base a estos datos que nos hemos planteado. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que hay que tomar en cuenta es que varía las fórmulas de las capacidades, en este caso de un condensador, dependiendo de la forma. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que hicimos, la formulita para hallar la capacidad de un condensador tipo placa era, ¿no es cierto?, acá la constante de permitividad multiplicado por el área y dividido entre la distancia L, ¿sí? Esta fórmula vale para el condensador tipo placa, les repito. Ahora, esta otra formulita está definida para el condensador, en este caso tipo cilindro, ¿sí? También hay para el condensador tipo esfera, ¿no? Es otra formulita. Pero bueno, no vamos a tampoco profundizar demasiado. Nos quedamos con condensador tipo placas y con condensador tipo, en este caso, cilindro. ¿De acuerdo? Pues acá esta formulita está reducida en los apuntes que ya les he enviado, ¿no es cierto?, mediante la plataforma Moodle. Ahí está definida esta formulita, ¿no?, de la capacidad de un condensador. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí, ingresaremos ya a la parte de conexión de condensadores. A ver, el cual vamos a expresar de la siguiente forma. Esta vez se trata de analizar condensadores conectados en paralelo y también condensadores
conectados en serie, ¿no? ¿Y cuáles son las fórmulas que predominan, digamos, ¿no? Para este tipo de conexiones, ¿no es cierto? A ver, entonces, acá les indico, como subtítulo coloco, condensadores indicaremos en paralelo. Condensadores indicamos en paralelo. A ver, inicialmente diremos, se tiene tres condensadores, indicaremos. Se tiene, diremos, tres condensadores, ¿no? A ver, entre la conexión que se tiene, acá, bueno, les indico de esta manera, ¿no? Acá un condensador, acá se tiene un otro condensador, ¿no? Y acá se tiene, indicamos, un otro condensador. ¿No es cierto? Este condensador indicamos C1, llamaremos su capacidad, acá C2 y esta es la C3, ¿sí? Ahora, también hay que hacer notar de que estos condensadores tienen su carga. Este condensador, por ejemplo, tiene una carga Q1, esta otra Q2 y esta otra tiene una carga Q3. Pero además, entre estos terminales, ¿no es cierto? Fíjense, están conectados a un cierto potencial eléctrico, el cual llamamos en este caso potencial eléctrico B, ¿no? Entre los puntos, este es el terminal A, si ustedes quieren, y este es el terminal indicado en este caso B, ¿verdad? Ahora, por la definición que se conoce de que la capacidad está dada sobre carga sobre el potencial eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, esta formulita podemos despejar la carga. Donde despejamos la carga vamos a tener, a ver, capacidad multiplicado por el potencial eléctrico precisamente, ¿no? Entonces, por tanto, fíjense, aplicando, indicaremos esta formulita en cada uno de estos condensadores. Por ejemplo, vamos a tener de que para la carga 1, para esta carga, se tiene capacidad 1 multiplicado por el potencial. Por otro lado, para la carga 2 también se tiene capacidad 2 multiplicado por el potencial eléctrico. Y también para la carga 3 más bien, para este condensador, se tiene capacidad 3, bueno, capacidad en este caso 3 multiplicado por también el potencial eléctrico. Pero acá hay que hacer notar de que, fíjense, B, diremos, o sea, el potencial eléctrico, es la misma, digamos, ¿no? Es la misma, indicaremos en cada condensador. Decimos en cada condensador. ¿No es cierto? Es decir, este potencial eléctrico entre estos extremos, por ejemplo, 10 voltios, ¿no? Entonces, 10 voltios vale para este condensador, para este condensador y para este condensador, ¿no? Si están conectadas, en este caso, en paralelo. Ahora, por otro lado, también se define la carga total, ¿no es cierto? Y la carga total en este caso va a ser igual. Acá indicamos esta carga precisamente. Esta carga va a ser igual a la carga 1, a la carga 1 más la carga 2 más la carga, en este caso, 3, ¿no es cierto? Más la carga, en este caso, 3. O también decir de que esta carga es lo mismo decir carga 1. Pero carga 1, fíjense, está definida por capacidad 1 multiplicado por el potencial eléctrico más la carga 2. Carga 2 por capacidad 2 por el potencial y más la carga 3, en este caso, por capacidad 3 multiplicado por el potencial. ¿Sí? Entonces, si tenemos determinada de esta forma, ya vamos a
poder definir una formulita para la capacidad equivalente, ¿no? Para los condensadores más bien conectadas en paralelo, ¿no es cierto? A ver, ¿de qué manera entonces definimos esta fórmula? A ver, vamos a presentar entonces de la siguiente manera. A ver, entonces decía, una vez definido de esta forma la carga, como usted notará, ¿no es cierto?, de estos tres términos, podemos factorizar el potencial B, y en paréntesis quedará capacidad 1 más capacidad 2 más capacidad 3, multiplicado precisamente por el potencial, en este caso, eléctrico. ¿No es cierto? O también decir, fíjense, esta carga es igual, esta suma de capacidades conectadas de esta forma, ¿no es cierto? La suma de estas tres capacidades se define nada más que como la capacidad equivalente, ¿no? Multiplicado en este caso por el potencial eléctrico. Por lo tanto, donde indicamos entonces la capacidad equivalente, capacidad decimos equivalente, indicaremos, a ver, será, digamos, ¿no? Será, indicamos, ¿no es cierto? Entonces, se aplica esta fórmula de la C equivalente para condensadores conectadas en paralelo, donde vamos a igual nada más que a capacidad 1 más capacidad 2 más capacidad 3. Pero fíjense, acá puede ser para N condensadores, ¿no es cierto? Acá solamente lo hice para 3. Pero acá vendría un C4, un C5, un C6, C7, etc. ¿No es cierto? Esta formulita vale para N condensadores. ¿De acuerdo? Pero en sí, la fórmula va a estar definida precisamente con la suma de todas estas capacidades. ¿Sí? A ver, veamos un ejemplo donde vamos a aclarar más el uso de esta fórmula utilizada en condensadores conectadas en paralelo precisamente. A ver, indicamos, ejemplo, colocamos, ¿no es cierto? Bueno, acá decimos en la siguiente figura. En la siguiente indicaremos figura. Bueno, esta vez ya tomando en cuenta datos numéricos, nuevamente vamos a considerar tres condensadores conectadas en paralelo. Bueno, algo así más o menos. De esta forma, ¿no? Estamos hablando de condensadores. Ahora, entre estos terminales se va a tener un potencial eléctrico entre A y B, ¿no es cierto? Entre A y B. Y este potencial eléctrico entre A y B llamamos, obviamente, potencial eléctrico B. Le damos un dato y va a ser equivalente el potencial entre estos puntos. Indicaremos de 20 voltios. ¿Sí? Ahora, dentro de esta figura, acá se tiene el C1, acá se tiene el C2, acá se tiene el C3. ¿No? De igual manera también se tiene las cargas. Entonces acá indicamos la carga 1, la carga 2 y la carga en este caso decimos 3. ¿No es cierto? A ver, con los siguientes datos. Acá voy a considerar estos datos precisamente, a ver, de las capacidades.
Por ejemplo, el C1 va a ser equivalente a 2 microfaradios, ¿no? El C2, el C2 va a tener un valor, por ejemplo, de 4 microfaradios. El C3 va a tener un valor, por ejemplo, de 8 microfaradios, indicamos. ¿Sí? Y las preguntas que nos planteamos es la siguiente. A ver, en primera instancia vamos a calcular la capacidad equivalente y luego vamos a calcular las cargas en cada condensador, ¿no? Acá vamos a notar de que estas cargas son diferentes cuando se tiene este tipo de conexión, precisamente entre condensadores, ¿no? A ver, entonces, iremos planteándonos las preguntas. Inciso A, decimos, a ver, indicaremos, hallar capacidad equivalente. Hallar indicamos capacidad, diremos equivalente, ¿no? Equivalente indicaremos. Por otro lado, inciso B, diremos, hallar. Directamente acá les indico la carga 1, la carga 2 y la carga 3. ¿De acuerdo? A ver, realizando la solución. ¿Sí? ¿Cómo hallamos la capacidad equivalente? Fíjense. En este caso, hallar la capacidad equivalente simplemente significa aplicar la formulita que ya la conocemos, de que la C equivalente, ¿verdad?, es igual a la capacidad 1 más la capacidad 2 y más la capacidad, en este caso, 3. Por lo tanto, esta capacidad equivalente, ¿a qué va a ser igual? Sumamos, ¿no? Es una suma directamente, 2 microfaradios, más la capacidad 2 es 4 microfaradios, más la capacidad 3 es 8 microfaradios, ¿no es cierto? Y de esta manera vamos a calcular una capacidad equivalente, ¿no? Acá sumando 2, 4 y 8 es 14, ¿no? 14 microfaradios. O sea, lo cual significa de que, fíjense, esta conexión realizada de esta manera, ya también se puede ahora representar de esta forma. ¿Sí? ¿No es cierto? Donde entre los terminales, precisamente en este caso, A y B, ¿no es cierto?, se tiene una capacidad equivalente. O sea, en otras palabras, estos tres condensadores es equivalente a uno solo, ¿no es cierto?, pero realizando precisamente esta operación, ¿no? Ahora bien, ¿cómo calculamos las cargas en cada condensador? Por ejemplo, fíjense, para hallar estas cargas, ¿no es cierto?, vamos a utilizar las siguientes formulitas, de que la carga 1 es igual a la capacidad multiplicada por capacidad 1 más bien multiplicada por el potencial, en este caso eléctrico, ¿no es cierto? Esta carga 1, precisamente. Ahora, reemplazando datos, esta carga 1, ¿a qué va a ser igual? Capacidad 1, fíjense. La capacidad 1 está dada con 2 microfaradios, pero es lo mismo decir micro 2 por 10 elevado a la menos 6 faradios, ¿no es cierto? Multiplicado en este caso por el potencial eléctrico. ¿Pero qué es el potencial eléctrico, no? En los datos tenemos 20 voltios. Entonces, en este caso, multiplicamos por el 20 voltios, ¿sí? Y de esa manera vamos a obtener un resultado donde se va a tener, haciendo esta operación,
A ver, 20 por 10 a la menos 6 multiplicado por 20 voltios. Realizamos esa operación, ¿no es cierto? El resultado va a ser 4 por 10 a la menos 5, ¿no? 4 por 10, ¿no es cierto?, elevado a la menos 5. En este caso estamos hablando de Coulomb, por si acaso. ¿Sí? ¿No? O también es equivalente decir, ¿no es cierto?, 4 por 10 a la menos 6. Esta vez vamos a decir 40 por 10 a la menos 6, ¿no ven? ¿Sí? 40 por 10 a la menos 6, pero ya coulombs. O también este valor representa lo mismo, es decir, 40 microcoulombs, ¿verdad? Porque sabemos que micro es equivalente a 10 a la menos 6. ¿Está bien? A ver, hallando las otras cargas. ¿Cómo hallamos las otras cargas? A ver, esta carga 2, ¿cómo la calculamos? Esta carga 2 la vamos a calcular con la relación, ¿no es cierto?, de capacidad 2 multiplicado por el potencial eléctrico. Esta capacidad 2 es equivalente a decir 4 por 10 a la menos 6, ¿sí? Faradios, ¿no es cierto? Y vamos a multiplicar luego por, en este caso, el potencial eléctrico, 20 voltios. ¿Cuánto de este valor? De la carga 2. Este valor de la carga 2 da 8 por 10 a la menos 5, ¿no? 8 por 10 en este caso a la menos 5. Pero estamos hablando de qué unidades. Estamos hablando de carga en coulombs. O también, fíjense, haciendo un análisis similar al anterior, 8 por 10 a la menos 5 es equivalente a decir también 80 microcoulombs. ¿Sí? 80 microcoulombs. ¿No es cierto? Y finalmente la carga 3, el cual está dada por capacidad 3 multiplicado por el potencial. Y esta carga 3 va a ser igual a 8 por 10 elevado a la menos 6 faradios, ¿no es cierto?, multiplicado en este caso por 20. ¿Cuánto de este valor? Ustedes también pueden calcular. Este valor da directamente, fíjense, realizando en forma similar al que hicimos con los anteriores resultados, ¿no es cierto? Da directamente este valor de la carga 3. Bueno, la colocamos carga 3, ¿no es cierto? Acá es por 20 voltios directamente, ¿no? Y expresado en microcoulombs, ¿no es cierto? Les repito, realizando el mismo análisis es 160 microfaradios. Perdón, microcoulombs. 160 microcoulombs. Esas son las cargas. Bien, jóvenes, esta vez nos va acabando el tiempo. 10 minutos y volvemos.